días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de su canal 22 Mega TV en este jueves de hoy. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando les recuerdo que nos extendemos hasta muy cerquita de las 8:30 minutos en la mañana. Un programa hoy, un programa movido, un programa con varios temas y con un primer segmento de análisis, como conocen ustedes, también de opinión, que lo vamos a desarrollar conjuntamente con nuestro invitado de hoy. Me refiero al politólogo, máster en ciencias políticas, Julio M. Chilling, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo andamos? Encantado, Daniel, de estar con sentimiento recíproco, como siempre digo. Todos los jueves. Bueno, estuve siguiendo las discusiones en la Organización de Estados Americanos, lo que pude ver y hasta donde pude resistir, porque realmente aquello fue la debacle, lo que pasó el martes pasado en el seno de esta organización. Que vuelvo a insistir, Chilling, independientemente de lo ocurrido, de que la OEA está perdiendo influencia, fuerza, poder, se ha envejecido como organización y ya hay muchas personas que ni siquiera la respetan. Y cuando llevaron el tema de Venezuela a discusión, bueno, de 34 países que integran este foro interamericano, lo que ocurrió fue que solamente 20 países aprobaron discutir la situación que había en Venezuela y considerar que estaba violando la Carta Democrática Interamericana y que sencillamente no había democracia en Venezuela. Sin embargo, hubo, para ser exacto, 11 países que se opusieron a esta discusión. Pero sobre todo, no solamente estos 11 países que se opusieron tuvieron una actitud realmente, desde mi punto de vista, poco pragmática y realmente con una marcada tendencia ideológica, sino que el discurso por parte del representante de Venezuela en el seno de esta organización fue un discurso marginal, era un discurso de guapo de barrio, era un discurso de mafioso, tengo que decirlo así. Insultó a quien se le interpuso en el camino, hasta tal punto que hubo que llamarle la atención para decirle que la OEA era un lugar respetable y que había que tener un lenguaje adecuado a ese lugar. Esta es la característica de este régimen. Para el televidente menos informado, aquello se acabó sin penas ni glorias, no hubo declaración final, se discutió el tema de Venezuela, se aprobó la discusión del tema venezolano, pero no hubo una declaración final, sino tan solo la firma de 20 países que sí firmaron seguir estudiando el tema venezolano. Y el señor Maduro rápidamente hizo una locución televisiva donde dijo que era una gran victoria para su gobierno lo que había ocurrido en la OEA. ¿Se puede seguir tratando el tema venezolano con este tipo de discusión dentro de cánones democráticos, con la aspiración a que por un proceso electoral pudiera barrerse ese régimen y regresar a la democracia en Venezuela? En dos palabras, ¿pudiéramos seguir utilizando herramientas democráticas para tratar de fenestrar a ese régimen totalmente dictatorial? Tal como se ha estado ejerciendo, o sea, lo que hemos visto en la práctica, no. La intención de organizaciones, por ejemplo, como la OEA y la ONU, que surgen del mundo post Segunda Guerra Mundial, era con la idea de tener una institución que pudiera evitar problemas políticos, evitar guerras, pero para poder hacer eso tiene que tener un mecanismo para reforzar y combatir el mal, o sea, combatir lo que es malo. Y eso es el gran problema a que tú aludes de una organización como la OEA, que en la práctica ha sido incapaz de reforzar su propia documento fundacional, o sea, de básicamente reforzar el modelo democrático, porque su línea su propósito de ser era fortalecer lo político, y la democracia era el modelo que se determinó era lo más deseable, lo que más le da voz a una sociedad, del modelo de seguir. Pero ¿qué ha pasado? Lo económico ha entrado en el panorama, de la cual se han aprovechado muchos regímenes despóticos, tanto de izquierda como de derecha, y en el caso de la OEA, desde que se funda la OEA. Entonces, pues en efecto no se ha reforzado el modelo democrático. Entonces, pues en efecto tienes una institución bien intencionada. Yo creo que el actual secretario general Luis Almagro tiene la buena intención de hacer algo, de tener un modelo de algún tipo de rendición de cuenta de las cosas que ocurren mal en el continente, porque estemos claros, existen los mecanismos, está la Carta Interamericana Democrática, o sea, existen
instrumentos que le dan el poder a la Organización de Estados Americanos para tomar determinadas medidas, sacar a un país, sancionarlo, hasta de poder montar, que sería lo más efectivo, similar a lo de Naciones Unidas, un equipo bélico para resolver un problema. Pero no se hace por muchas razones, entre eso que vemos como cae en una mezquindad, donde los intereses comerciales de muchos de los países que en efecto Venezuela ha comprado, o sea, que le compra el voto, pues se convierten en aliados y no quieren traer a discusión nada, quieren traer a discusión temas que no tienen nada que ver. Entonces, ¿es una victoria para la dictadura de Venezuela? Bueno, sí, es una victoria en el sentido de que absolutamente nada pasó como nos imaginamos. Entonces, otro daño que ha hecho es que existen instituciones paralelas, la CELAC, otras instituciones que existen paralelas a la OEA, que están ya directamente en la esfera de influencia de dictaduras como Cuba comunistas. Entonces, pues, en efecto, la OEA, lamentablemente, y digo lamentablemente porque la OEA precede en su documento fundacional a la ONU por 6 meses, o sea, y realmente quien se toma el trabajo de leerlo te das cuenta que si se aplicara al pie de la letra tendríamos el hemisferio occidental libre de dictaduras, pero no hay la voluntad política para llevar eso a cabo, y en efecto pues lo que lo rinde es básicamente un club de políticos que se reúnen a discutir temas que no tienen la más mínima relevancia si lo miramos en la práctica. Ahora, me llama la atención, mi querido amigo Julio Chile, me llama la atención países, por ejemplo, como Haití. Haití, que es un país que depende de la asistencia internacional, depende justamente de lo que Estados Unidos puede ayudarle desde el punto de vista económico y desde el punto de vista incluso también ideológico. Haití es un país que requiere, a todas luces, requiere del consenso del mundo y del apoyo también del mundo. Y el representante de Haití, el señor se llama Jean-Victor Harbert. Este señor, Jean Baptiste, un nombre larguísimo, Jean-Victor Harbert, Jean Baptista. Bueno, dijo, lo menos que dijo en ese foro es que se le quería dar un golpe de Estado al gobierno venezolano. ¿Cómo es posible que haya voces que sean capaces de no conocer la realidad de lo que está pasando en Venezuela y contemplar esta acción como si le quisiera dar un golpe de Estado a un gobierno presuntamente legítimo? Mira, en esto vemos la misma estrategia que trazó Cuba comunista desde que llegaron al poder, del medio de establecer contacto con países pequeños por lo que es la estrategia del multilateralismo, donde en efecto tienes un bloque de votos, porque un voto de Haití cuenta igual que un voto de los Estados Unidos en una organización como esta. Correcto. Entonces, pues, se dedican a eso. Y es yo creo que el senador Marco Rubio pues hizo un muy bien pronunciamiento acerca de hasta cuándo se le va a estar dando a los Estados Unidos asistencia a países que no solo no defiendan la democracia, sino sirven de agentes para defender el despotismo. Marco Rubio se refirió concretamente a República Dominicana, a Haití y también a El Salvador, y dijo que tenían que definirse si estaban con Caracas o si estaban con los Estados Unidos. En el caso de República Dominicana es incomprensible realmente la posición que tuvo. Votó en contra de esta discusión porque recibe petróleo subsidiado por parte de Caracas. Aquí es donde está también la situación. O sea que venden justamente su dignidad por barriles de petróleo. Pues tengo que decirlo así, en esa forma. Pero es así. Y eso, Daniel, es de nuevo la entrada de los intereses económicos en lo que se constituyó como organismo para defender un modelo político y está pues fuera de efecto. La doctrina Betancourt, o sea, el principio de ese tan digno de Rómulo Betancourt de no transitar con dictadura, sea de derecha o de izquierda, básicamente ha quedado atrás, o sea, sigue siendo un espejismo, algo idílico, y lamentablemente lo vemos en la práctica todos los días. Y sí creo que hay que trazar una línea, y yo no lo hubiera definido de esa forma, tal vez entre Caracas o Washington, sino entre una dictadura y la democracia. O sea, la democracia requiere el respaldo y la solidaridad internacional, y es una lástima que no se pone la presión que se debería de poner, porque en efecto dictaduras como la venezolana y la cubana sí ponen presión para que voten a su manera. Mucha presión. Entonces, de diferentes modos,
tanto de dinero como de chantaje si es necesario. O sea, sí ponen presión. Entonces, ¿cómo es que las democracias no van a jugar el mismo juego? Es muy lamentable eso. Bueno, tengo que irme a la pausa, pero no quería finalizar esta conversación sobre Venezuela sin antes recordarle al televidente, antes de esta discusión en la OEA, antes de conocerse lo que iba a suceder en la OEA, el régimen de Nicolás Maduro decidió, a través de la Corte, a través de las cortes que están plegadas al régimen, levantarle la inmunidad a los parlamentarios venezolanos de la Asamblea Nacional para poderlos llevar a una corte nada menos que militar, ante la justicia militar. Dicen ellos que están en desacato y por lo tanto no tienen inmunidad. Esto es un acto de represión y por otra parte violenta todo tipo de actitud democrática en el país. A legisladores le quita la inmunidad diplomática, la inmunidad parlamentaria, se la levanta por completo. Y ahora vamos a ver en Venezuela a legisladores en la cárcel a partir de esta posición, porque ellos dicen que se han plegado a los intereses de la Organización de Estados Americanos, del imperio norteamericano, de la oposición dentro de Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela, el que no lo vea está ciego. Y estoy recordando las palabras de este señor haitiano cuando dijo que se le estaba dando un golpe de Estado a Venezuela con esta acción. No, sencillamente se está tratando de regresar al país a un redil democrático, a pesar de la ceguera de estos señores, que no es tan ceguera desde mi punto de vista, son intereses económicos únicos y exclusivamente. Cuando me voy a la pausa y cuando regresemos te propongo cambiar de tema. Perfecto. Hay segunda vuelta en Ecuador el domingo y quería tocar este temita así a vuelo de pájaro. Regresamos, amigos, en instantes.